Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Jochi. Saludos licenciado, buenas. Hoy nos dejaron solo aquí sí. el Ditren de las alianzas. Que no nos ha traído una primicia todavía. Y el César Cabrera del nuevo PRM. Sí, claro, está en la comisión electoral está trabajando. Comisión electoral. Sí. Esa comisión electoral, por cierto, que preside el buen amigo ingeniero del INE Ascensión, en el PRM, tuvo la valentía en estos días de negarle la inscripción a una diputada que está siendo cuestionada por los fiscales, una diputada de La Vega específicamente, y la comisión hizo lo que deben hacer los partidos aquí. El primer filtro para que no pasen quien no debe pasar a ostentar la representación de un partido político, la tiene el propio partido. Su primera responsabilidad es esa, decirle no, aquí no, aquí usted no cumple con el perfil que este partido tiene para sus representantes. Cuando los partidos todos hagan eso, va a mermar el tema que comentábamos aquí la semana pasada, de por dónde es que vamos a parar eso de que a los cargos públicos por elección se cuele cualquiera. Y sobre todo se cuelen los que no se pueden colar, los que representan lo peor. ¿Cómo es posible que un partido le permita inscribirse libremente a una persona que ya está siendo cuestionada en la justicia? Simplemente el rumor público es suficiente aval para que una comisión de filtro, que es una comisión de candidatura en un partido, le pare el coche al que sea. Vendrán las demandas, que si le están prohibiendo, le están violando sus derechos constitucionales de elegir y ser elegido, que si esto, bueno, usted reclame. Aquí en la comisión decimos que usted no clasifica. Sí, de hecho, un dato interesante, aparte de la señora Rosa María Pilarte, está también, que se le negó la inscripción, está también, se dice que va a correr la misma suerte, Sergio Moya, Goris Moya, que es diputado del PRM, dueño de varias bancas. Sergio Goris, sí. Sí, y también tiene temas pendientes. También dicen que están bajo observación Faustina Guerrero Cabrera del Ceibo y el señor Nelson Marmolejos Gil de Santiago. Los antes mencionados todos tienen ahora mismo cuentas pendientes con la justicia y casos aperturados. Tienen casos aperturados, para no decirlo así, que tienen cuentas pendientes, casos aperturados. Están en investigación, eso comienza por el Ministerio Público, eso después va a un juez, un proceso de eso puede durar una década, puede durar meses o simplemente darle un nuevo lugar, pero en lo que eso se resuelve, el partido se cuida. El partido es una marca. Recuerde que yo decía aquí cuando reventó el tema del calamar. El calamar es uno de los temas. Uno de los tantos casos marinos jurídicos. Bueno, una cosa de esa, aquel que se produjo o que narra que en Palacio hubo una reunión convocada por el jefe del Estado para combinar a ministros a buscar dinero de manera irregular, yo decía que el Partido de la Liberación Dominicana debió ser puesto en causa como institución, como ente jurídico, como persona jurídica que es, porque la ley aquí ya penaliza la financiación irregular de las campañas políticas, y eso evidentemente es una financiación irregular que se produjo ahí. Así que cuando los fiscales vayan definiendo que aquí hay responsabilidad en esos temas, los partidos tendrán que irse cuidando, tendrán que ir con más pies de plomo para el tema de las candidaturas. Y cuando se habilite, si alguna vez se habilita el fiscal electoral, que está previsto en la ley, eso también va a ayudar a que los partidos no estén cargando con el fardo de que el que más cuarto gaste aquí, no importa quién sea, tiene un puesto, porque se lo ganó con unos votos que compró. Claro, con una voluntad de que torció. Así y la verdad que el Partido Revolucionario Moderno, sin politizar el tema, ha marcado un precedente de ética. Porque yo no recuerdo la última vez que le hayan negado la inscripción a un candidato en cualquier partido por tener causas abiertas actualmente en un proceso electoral con la justicia. Yo no recuerdo hasta ahora. Y lo que usted decía, de que en aquel momento el expresidente Medina llamó a un gabinete ministerial para establecerles, porque hay procesos de delaciones que lo dicen, prácticamente un tarifario a los ministros de qué tenía que buscar al mes. Eso, si hubiese aquí un régimen de consecuencia, como usted dice, y sobre todo una fiscalización
continua a la conducta de los partidos políticos, sobre todo uno que está en el poder, otra fuera de la historia posterior a eso. Claro que sí, debieron pedirle cuenta. Esa es la sí, realidad. Eso ha quedado ahí. Porque en ese caso, esa operación, como se llama la Procuraduría General de la República, las culpas ya están asignadas, porque hubo unos delatores que dijeron qué fue lo que pasó, que contaron el cuento, otros que cantaron más allá de lo que se les pedía que cantaran, en voz alta y a todo pulmón, y otro grupo que admitió las culpas. Y dice un refrán que ante la admisión de la culpa, relevo de la prueba. O sea, las pruebas son irrelevantes, porque ya si usted dice, sí, yo fui que me sustraje este aparato, ya usted no hay que estarle demostrando más allá de lo razonable que usted es responsable. Y en todos esos casos de corrupción administrativa hay un denominador común, que más del 80% de los implicados, todos han entrado en un proceso de delación para admitir culpabilidad de que sí hubo corrupción administrativa. Entonces no puede ser que el único que tenga la razón era el jefe de gobierno de aquel entonces. No, en este caso que comentamos hay un personaje llamado, creo que Mimilo. Claro. Que él fue que dijo cómo era todo. Y después que él dijo cómo era todo, y ese no cayó preso, porque esa es la ventaja del que negocia con la fiscalía. Y sobre todo el que negocia adelante, perdón que lo interrumpa. Negocia adelante, exactamente, antes de la turbulencia. Mira, yo digo todo, pero fírmame aquí. Claro. ¿Verdad? Tú no me vas a someter, lo que sea. Y después de él, lo que fueron cayendo, incluyendo personajes que hablaban muy alto, aunque son bajitos de estatura, hablaban altísimo. Simplemente dijeron, sí, yo lo hice mal. Y cuando yo fui contabilizando y cotejando los personajes, creo que alrededor del 78% de los encartados han admitido las culpas. Claro. Entonces, si toda esa gente admitieron la culpa, el partido que se benefició de eso también debió admitir las culpas. O por lo menos publicar un comunicado pidiendo perdón a la sociedad. Licenciado, pero usted ha visto que las pocas veces que hablaron respecto a esos casos era convocando una rueda de prensa para defender a los que hoy son delatores. Sí, señor. Eso es algo... No, llegaron a hacer marcha. Y marcha también, y a defender militares activos como partido político también. Y bandereo a favor de los encartados. Bueno, esa es su manera. Ese PLD morado del presidente Medina es un PLD que ha devenido una cosa rara, tan rara que lo vimos a él esta semana asumiendo la defensa de la candidatura del candidato presidencial de ellos, que por anónimo él mismo tiene que ir al pueblo de él, del candidato, a presentarlo. Porque el buen Abel Martínez, bueno, un tipo buena gente, no ha sido un candidato más de eso que una vez le llamó, creo que Deli Erasme, los alitas cortas. Hay pollitos de alitas cortas y hay pollitos con alitas cortas sin pluma. Y eso vuelan menos. Eso no tiene ningún tipo de alza de vuelo. No, eso vuelan menos. Y el PLD se ha caracterizado en los últimos años, los años en que Medina lo secuestró ese partido, a partir de la convención de Jaquimelle, se ha convertido en una fábrica de candidatos de alitas cortas y de candidatos de alitas cortas sin pluma. Porque cuando usted ve lo que pasó en el proceso del 20, cuando finalmente propusieron y llevaron el candidato presidencial a Gonzalo Castillo, alias El Penco, el nombre no se lo puse yo, fue Medina que le puso el mismo Penco. Que endiosó ahora. Sí, y después en el proceso de popularidad que hicieron, donde salió seleccionado Abel Martínez, ahí tampoco nadie despegó. Nadie despegó. Y ahora el presidente Medina, en una cruzada que ha iniciado de un hombre que parece que está muy en salud, no parece que esté enfermo, con el vigor que está demostrando en esos recorridos que consumen tanta energía, ha ido a presentar al candidato presidencial a su propio pueblo y ha dicho que hay que creer en él, aunque no lo vean. Aunque no lo vean, dijo, como a Dios. Yo me imagino que en la iglesia
en las iglesias, no solo en la católica, en las iglesias de la fe cristiana y hasta de la no cristiana, van a alzar la lastimera voz de rechazo a esas comparaciones que ha hecho el señor Medina del candidato presidencial que él señaló, el señor Abel Martínez, que es como un Dios, que aunque usted no lo vea, tiene que creer en él. A mí me dio vergüenza ajena cuando oí el audio de esas declaraciones de este antes señalado como gran estratega político, porque no creí que eso estaba sucediendo. A mí me pareció un asunto como imposible que Medina esté diciendo que hay que creer en el candidato que él le está proponiendo, que no prende, porque es como un Dios. Porque usted cree en Dios sin haberlo visto nunca. Sí, sí, en sí. este caso ni lo ven. Ahora están poniendo mucha valla, parece que están sacando de los mojosos para gastar en eso. Pero el señor Medina anda en una cruzada nacional presentando a su candidato, a ver si logra subirlo. Eso mismo hizo él con el penco, recordemos. Claro, pero... él siendo presidente de la República se subía en los techos de la jipeta a promover al penco, porque no había de otra, tenía que hacer el esfuerzo. Pero él le dio un giro ahora, y es parte de, digo yo, hay PLDistas amigos jóvenes que se incomodan conmigo, pero del detrimento al que él ha llevado el PLD, porque usted imaginarse al expresidente Danilo Medina pidiendo que le retornen el favor a la población o a los seguidores de él, votando por Abel Martínez, eso era algo inimaginable, cuando hay declaraciones de él donde él decía con mucha efusividad, nublado de poder, que él necesitaba su Congreso, así que fueran a votar. Aquí no, él le dio un giro a la estrategia política de él, me imagino que dentro de la desesperación, licenciado, usted lo ve anterior a esas declaraciones que vamos a ver ahora, donde en conjunto con sus colaboradores, él va a un área rural donde él desarrolló un proyecto a través de una visita sorpresa y dice, yo nunca he pedido nada y si me tienen que pagar un favor ahora, tiene que ser que voten por Abel. Nunca me imaginé a Danilo Medina verlo en esa postura, de verdad que sí. Usted que es un hombre con mucha experiencia política, yo nunca lo había visto. ¿Qué es lo que va a pedir? Porque a quien lo elevan al honor del solio presidencial, tiene que estar eternamente agradecido con su pueblo, él no tiene que pedir nada. Que le devuelvan nada, él tiene que estar agradecido de que fue elevado a ese altísimo honor. El honor que no tuvo el fundador de la República. Oiga bien, Juan Pablo Duarte nunca fue presidente de la República. Al contrario, tuvo que salir con por ahí huyendo para que no lo ajusticiaran los santanistas de entonces, que siguen todavía apostando en contra de la República. Entonces, cuando usted llega a ese honor de ser presidente, usted tiene que estar permanentemente agradecido y la cabeza inclinada, dando gracias porque llegó a eso. Sobre todo, si usted proviene, como él lo dice de manera orgullosa, de un campo de San Juan de la Maguana, y llega presidente de la República, encima de eso 2 periodos consecutivos, encima de eso hizo lo que quiso con la Constitución, encima de eso desbarató su propio partido, encima de eso tiene muy ocupados a los fiscales, con todo lo que fueron sus ministros. Es decir, hay muchas cosas por las que pedir perdón, claro, muy pocas por las que pedir favores. Entonces, yo no sé si a Abel Martínez le conviene ese tipo de defensa, ese tipo de promoción. No sé si le conviene, porque Martínez viene de ser un alcalde muy bueno en Santiago, muy bien valorado. Nosotros que nos llamamos los ayuntamientos, somos los primeros en resaltar que la administración del señor Martínez en Santiago ha sido una administración buena, incluso reelecta, y por tanto se dice que tiene los más altos números en Santiago como alcalde, pero eso no se refleja en una numerología para presidente de la República. Usted puede ser un líder local fantástico, exitoso, pero cuando se lanza al ruedo nacional eso cambia. Otro panorama. Eso es otro panorama, eso es otra liga realmente. Entonces la temeridad del señor Medina de comparar a su candidato presidencial, alita corta y alita sin pluma, con Dios, para que la gente confíe en él, cree en él,
bueno, debió decir, este es un alcalde muy bueno, que promete extrapolar su éxito municipal al ámbito nacional, pero de ahí a decir que hay que creer en él, porque como con Dios no se le cree sin verlo. Bueno, los creyentes vemos a Dios, lo sentimos. Y que la divinidad debe quedarse en lo divino. No es así, o sea, hay que respetar ese tema porque esos son temas muy sensibles para la gente. Si eso hubiese sido en un país de eso, de creencia musulmana, él tuviera problemas. Tuviera muchos problemas. Tuviera muchos problemas. Lo que pasa es que los cristianos somos, ¿verdad?, muy dados al perdón. Sí. Y a la misericordia. A la misericordia, que es una de las enseñanzas de la Santa Biblia, que hay que ser misericordioso, hay que estar abierto al perdón, a la comprensión de la gente, incluso bajo qué influencia la gente hace cosas que hace, que a veces no están bien hechas. Pero hay otro mundo de las creencias radicales que eso no se vería bien. Y sin embargo, creo que eso va a tener su repercusión en el mundo religioso, porque eso fue un recurso desesperado. Tenemos el video disponible, si usted desea pedirlo al director. ¿Tenemos ese video ahí? Sí, ya lo tenemos ahí. Eso es para que yo me convenza. ¿Qué pasó? Que el compañero Abel va a ganar las elecciones. Tienen que demostrarlo en las calles, porque hay muchos compañeros con ñoñerías. Dicen algunos, no me responden llamadas. Otros dicen, no se deja ver de mí. Yo les pregunto, compañeros, ¿ustedes son cristianos? ¿Ustedes creen en Dios? ¿Y ustedes lo han visto? Entonces, ¿por qué le exigen al compañero que esté en toda parte y que todo el mundo pueda verlo? Ustedes no han necesitado ver a Dios para creer en Él. Bueno, un símil desafortunado. Se quiso conseguir un impacto, probablemente lo tiene, pero no positivo. Hay que desarrollar talentos, conocimiento. Cuando usted se mete a ese ruedo político a ámbito nacional, usted tiene que dominar mejor que ese discurso las situaciones. Recordemos que Danilo Medina llegó a la presidencia de la República medrando ahí alrededor de la maquinaria PLDista y que tuvo que ser señalado. Claro. Y nunca se caracterizó por ser un buen comunicador. De hecho, a él se le llegó a llamar el presidente mudo, porque nunca daba declaraciones, nunca nadie conocía el parecer del presidente Medina. Y él sí era bueno para hacer reuniones como esas que se hicieron en el Palacio, para recaudar fondos para elegir su Congreso. En eso él era bueno, y sigue siendo bueno, un buen amarrador, pero las estrategias también van cambiando a medida que los tiempos cambian, que la base política va cambiando. Ese señor Martínez, un joven político de exitosa gestión municipal, tiene futuro, pero el futuro no tiene que ser marcado así. No, y ni quien lleve el liderato de su futuro político sea ese señor. Pues yo le voy a decir algo. Desde el punto de vista eclesiástico, ya sea una iglesia católica o protestante, todos siguen a Dios. Eso es un acto de soberbia, como lo vería cualquier pastor o hasta un obispo de la iglesia católica, comparar a un ser humano con Dios. Pero yo decía que la divinidad debe quedarse siempre en lo divino. Bueno, la fe es un asunto del alma, y el alma es individual. Siempre que los políticos o los dirigentes sociales de cualquier ámbito han querido modelar el tema de la fe, han chocado contra el aguijón, como dice la Biblia. Porque hay un comportamiento sociológico que usted no puede acomodar a lo que me convenga, a lo que te convenga. La fe
es fe, no es conveniencia. A veces usted ve una gente en un estado de desesperación y clama a Dios. Y otro que no cree, dice, ¿por qué Dios permite que tú estés así? Y no te ayuda. No, es que la fe no se interpreta así. La fe es inmaterial. Cuando usted la quiere materializar, tiene problemas. Sí, como decía Miguel de Unamuno, que hasta el ateo, para decir que no cree, tiene que mencionar a Dios. ¿A qué que no cree? No cree en Dios. ¿En qué? ¿En Dios? Entonces, en nuestras sociedades, en nuestros mundos, porque en la parte occidental del mundo donde estamos nosotros, cristianos en su gran mayoría, tenemos nuestros criterios de la divinidad. El otro mundo oriental, donde reside la mayoría de la gente de la tierra, tienen otras creencias, pero creencias al fin, porque el humano necesita compensar a veces su ignorancia, a veces su curiosidad y a veces su desesperanza con una fe, y eso es así. Entonces el político no le luce interferir con eso. Por eso usted ve que los más recalcitrantes, incrédulos de la divinidad, cuando están en política, siempre hablan de Dios, aunque ellos saben que lo están haciendo de manera... clientelista. Un clientelismo y un oportunismo. Pero lo hacen, ¿por qué? Porque ese público que tienen delante es un público creyente, gente de fe. No quiero decir que ese sea el caso del señor Medina, pero aquí hay políticos que usted sabe que van a la iglesia, que practican su fe, que han tenido una formación cristiana desde su casa, y hay otros que han tenido formación en el Pacoredo. Son cosas que, ¿verdad? Son distintas, sí. Son distintas, y la gente lo asimila así, y lo ve así. No nos metamos con el tema de la fe de la gente. Eso no se lo aconsejo a ningún político, ni a ningún dirigente social, de ningún tipo. Hay que dejar a la gente con su fe, porque la fe es la que te da el equilibrio. Por eso la importancia de las religiones, de cualquier denominación. Religión es cultura, y religión es también balance entre el bien y el mal. Sí, aparte de la estabilidad de una sociedad, la religión. No afectemos eso, vamos a dejar que nuestra gente siga teniendo fe, y no comparemos la fe que usted tiene en Jesús, que tiene en el Padre de Jesús, que tiene en los fundadores de la iglesia, que tiene en los apóstoles, que tiene en lo que nombra el Viejo Testamento antes de Jesús. No traigamos esto a la, digamos, a la intrascendencia de compararlo con un dirigente político de pasajero. Eso no es bueno, eso no es bueno. Bueno, y dicho eso, hay otro político que puso también un tema interesante esta semana en la palestra, que fue el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que de ser tan mencionado en la semana, de que él era el mediador en unos supuestos acuerdos que se están forjando entre los PLDistas verdes y morados, él salió diciendo que no, que él no es mediador de nada, que él lo que está es fortaleciendo su partido, que es cierto que se ha reunido con líderes políticos, y más o menos por ahí anda la declaración que hizo el ingeniero Vargas. Eso también hay que cogerlo con pinzas, oye. Eso no es ni verdad ni mentira. Eso no es ni verdad ni mentira. Eso es una acción política. Porque hay suficiente evidencia de que los PLDistas de ambos colores se han estado reuniendo. Claro. Y que el PRD de Vargas se ha reunido con todos, con los PLDistas de ambos colores, con la gente de José Fran, con la gente de este, con el otro, y que en los partidos políticos que son mencionados en estas negociaciones hay comisiones creadas para eso. No, y que nada puede pasar sin que el líder no lo sepa. No, nada pasa sin que el líder lo sepa, pero además que hay comisiones creadas. En el Partido Verde hay una comisión que la coordina, creo que es Roberto Rosario. Así es. Que es un comunicador que sabe hablar y un abogado conocedor de la intríngulis política. Y un estratega electoral. Un expresidente exitoso de la Junta Central Electoral.
y también un hombre de armas a tomar, un hombre que dice lo que hay que decir. Ese fue que enfrentó el tema de los haitianos aquí cuando hubo que hacer el registro civil. Y él dijo que hay negociaciones, y Abel Martínez, el candidato ese que quiere endiosar Danilo Medina, también admitió en un programa especial la semana pasada en Diario Libre que hay una negociación abierta, que hay procesos, que lo que está ahora tejiendo el cómo, que si la alianza va en lo municipal, que si va en lo congresional, que si va en lo presidencial, que si va en la primera vuelta, que si va en la segunda vuelta. Tengo entendido que eso es lo que se está discutiendo. Creo que Miguel Vargas ha querido quitarle fuelle al tema con sus declaraciones, porque parecería que se estaba yendo de la mano a los líderes lo que se está haciendo y lo que debe comunicarse, porque no cabe duda que en el PLD de ambos colores hay reticencia a la creencia. Esa gente se han engañado mucho ahí, ellos mismos, uno con otro. No, y hay algunos actores de ambos partidos dirigenciales que tienen sus riñas personales, lo han llevado a lo político a lo personal. Sí, no, pero recuerde, yo tengo aquí en mi computadora móvil el documento que se firmó cuando ellos decidieron modificar la Constitución para reelegir a Medina. Y en ese documento se comprometían a una serie de cosas que después Medina no cumplió ninguna. Y eso fue lo que al final decidió la división del partido. Porque cuando surgió la crisis, en aquel octubre del 19, en el partido, los que querían arreglar el lío que había, decían que se pusieran de acuerdo, y el otro lado decía que ustedes no cumplieron nada. ¿Cómo voy a honrar otro acuerdo con ustedes? Sí, y entonces esa, digamos, falta de fe entre antiguos compañeros no va a facilitar esas alianzas. Si las hay, va a ser finalmente por la necesidad mutua de la sobrevivencia política. Sí, porque la verdad que es un escenario complejo, porque de un lado tenemos el Partido Verde, que su líder es un hombre que, aparte que goza de gran admiración de muchos políticos aquí por la forma de él, que él es muy noble y un hombre que cuando da la palabra la mantiene. Del otro lado, del PLD morado, tenemos que quien lo lidere ahora, hasta ahora, las negociaciones o amarre político que ha hecho, ha honrado muy poco su palabra o lo que él suscribe en un acuerdo. Bueno, y sobre todo lo que prometió a sus antiguos compañeros. Están divididos por eso, porque no cumplieron compromisos anteriores. Y ante la realidad de un presidente Abinader que está listo para ir a un proceso de reelección, habilitado y listo, no sé si motivado y decidido, la necesidad obliga a los pactos. Pero es que es complejo, licenciado. Por ejemplo, en el PLD morado, ya hemos visto ejemplos donde hay reservas a candidaturas al Senado, por ejemplo, que él impone a alguien inesperado, aún con negociaciones previas de una comisión electoral y dándole la comisión electoral la palabra a un perfil que pueda ganar esa curul. Y ahora, por ejemplo, vimos un absurdo, que ese candidato a senador o senador actual por Elías Piña, que se quedó en el aire, lo van a imponer aquí en el distrito mediante una encuesta porque está reservada la plaza. Y ahí hay un joven, del cual no es mi amigo, pero goza mucho respeto de nuestra parte porque ha hecho una muy buena gestión como oposición, que es abogado también, José Dantes, que prácticamente él está en el aire, porque si viene el dueño del partido ahora mismo y le impone un candidato que ni siquiera es su demarcación geográfica, ya de ahí uno parte con un segundo ensayo de cuál va a ser la conducta que va a tener el PLD en cuanto a honrar los acuerdos preelectorales. Bueno, yo me imagino a Dantes, que es muy polémico, le doy seguimiento en sus polémicas públicas. Ya me lo imagino él mismo elevando una instancia. Él no es el delegado político del PLD. Claro que sí. No. Y además cuando, él va a elevar una instancia de una vez diciendo que esa persona no califica, pero, ya que usted menciona el tema. Sí, cuando ellos hicieron su consulta interna, él prácticamente enfrentó como abogado al pleno completo de la Junta Central Electoral, justificando el que era legal dentro del marco jurídico hacer una consulta interna para elegir un precandidato a la presidencia, que de ahí salió Abel Martínez. O
sea, y de repente que le salten a usted, que usted da todo por el partido, le digan, no, ahora te vamos a imponer a un senador, a uno que no pudo ser senador en Elías Piña, te lo vamos a imponer aquí en el distrito. Bueno, eso como que no, eso está fuerte para un joven. Es el mismo Danilo Medina que le decía a todos en el 18 y 19, 2018-2019, en los procesos internos de su partido, que aspiraran, que eso era abierto, y él arreglando la Constitución para quedarse, es lo mismo. Esa historia está ahí, eso es lo que le pone la baldosa negativa a esas negociaciones. Y mientras tanto, la gente del gobierno van navegando con viento favorable, viento en popa y las velas izadas. Así que habrá que ver cómo vienen los días. El presidente de la República dijo que para mediados del mes que discurre él hará anuncios sobre el tema de la repostulación que mucha gente de su entorno le reclaman. Hay un coro de árbitros que va creciendo cada día con la posibilidad de que él se quede. Por ley también tendrá que anunciarlo el partido. Plazo. Sí, hay plazos que tienen que cumplirse. Hay que anunciar quiénes son los que van a postular por las candidaturas no reservadas en esos plazos, y entre ellas está la presidencia de la República, porque el PLD tiene otro precandidato inscrito, por tanto tiene que haber un proceso. Habrá que ver qué se dice cuando el mes llegue a su Ecuador, que decía la mitad. De sí, Ecuador, sí, yo entendí. A propósito, hago así por lo que pasó. De Ecuador vamos a hablar después. Y se dice también, para cerrar esta parte de los comentarios que tienen que ver con la interioridad de los partidos, que el caso de la alcaldía del Distrito Nacional, que también ha sido un tema, digamos, recurrente en el PRM, sobre qué hacer con la alcaldía. Hay unos 3 o 4 altos dirigentes en promoción fatigosa, están fajados ahí en su asunto. Otros ya han cedido. A otros se han recogido, pero están las expectativas. Todos dicen, si Carolina no va, soy yo. Claro. Entonces se dice, al menos esa versión se tiene aquí en el programa de los ayuntamientos, que la alcaldesa va a decidirse a recoger la bandera de la reelección. Y es muy probable que iniciando la próxima semana se tenga noticia de eso. Aquí a este programa llegaron rumores de eso. Alguien me dijo que eran más que rumores, que eran de fuentes generalmente bien informadas. Pero usted sabe que eso le engrandece mucho a ella como líder política, porque está pensando en la colectividad, no sacrificar la plaza del distrito, o ponerla en tela de que pueda surgir cualquier coyuntura política que pueda peligrar la plaza. Yo sé que ella dijo por ahí alguna vez que yo no quiero ser candidata, y no voy a ser candidata, y no estoy en eso, pero dijo, yo soy dirigente del PRM. Claro. Yo me debo al partido, y finalmente si el partido entiende que yo debo hacer tal o cual cosa, yo haré lo que el partido diga, o me voy del partido. Porque así que actúan los dirigentes con responsabilidad. Ojalá y le sirva de ejemplo a muchos candidatos desobedientes y alcaldes desobedientes del PRM que insisten en quedarse. Bueno, la noticia para cerrar esta ronda de comentarios en los ayuntamientos esta semana es que parece que la Carolina sigue. Y lo del presidente, yo creo que el voto que se le resiste en la familia, o los votos que se le resisten a la familia, son los únicos que tienen duda de que él va a repostular. Son los únicos que tienen duda. Y él, en su almohada, habrá hecho su consulta, porque para anunciarlo a mediados de la semana, cuando celebremos la gesta de la restauración, justamente a mediados de la semana, él ya tiene que haber tomado una decisión. No creo que la decisión la va a tomar de manera inmadura, sin razonamiento. Él ha ido más o menos diciéndole a la gente, puede ser sí o puede ser no, pero no quiere decir que él, el sí o el no lo tenga ya decidido. Claro. Vamos a ver qué nos trae ese tema cuando lleguen los plazos y se cumplan los plazos. Vamos a una pausa. La Cámara
Cámara de Diputados inició este 27 de febrero la primera legislatura ordinaria del 2023, la cual, dijo el presidente Alfredo Pacheco, espera sea tan fructífera como la pasada y se aprueben importantes proyectos en favor de la nación dominicana. Entre ellos, el Código Penal, Ley de Compras y Contrataciones, Ley que crea la Dirección de Inteligencia y el Código del Agua. De inmediato, los diputados iniciaron el conocimiento de varias iniciativas, incluido el proyecto de facturación electrónica de la República Dominicana, depositado por el Poder Ejecutivo. El objeto de esta ley es regular el uso obligatorio de la factura electrónica en el país, establecer el sistema fiscal de facturación electrónica y sus características, resultados de optimización y contingencias. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Venta y financiamiento de vehículos nuevos y usados. Te ofrecemos iniciales desde 150,000 pesos. Financiamiento hasta por 5 años. Bono de laminado, brillado, cambio de aceite y filtros. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Autoimport Taveras Brito, líderes en la zona oriental. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar en las personas mayores y de inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Ya viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Yo le agradezco a la Liga Municipal. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. Ecuador, decía yo, que es la mitad del mundo, o la mitad de un proceso, o la mitad de una historia, hasta la mitad de una relación, es el Ecuador. Ecuador también es un país de América Latina, en el sur de América Latina, que yo conozco muy bien, y Joche también, que llegué a querer muchísimo porque cultivé muchos amigos allá. Y viajé varias veces con amigos entrañables como Miguel Sanz al Ecuador, en negocio, en tema de la producción de este programa también. Viajamos en más de una ocasión a ese país. Y siempre me encantó Ecuador, me gustó, como me gusta Colombia, son los países que yo más o menos distingo mucho en América Latina, por su gente, cómo es su gente, por la calidez de su gente.
Y entonces esta semana nos hemos enterado de que allá hubo un magnicidio, así se le llama cuando muere violentamente un jefe de Estado o un aspirante a jefe de Estado. En este caso hay que recordar que Ecuador está en un proceso electoral que debe culminar el día 20 de este mes de agosto con una elección presidencial. Fruto de que el presidente actual, ante el acoso que le tenían los diputados del movimiento chavista que hay en Ecuador, que lo lidera el expresidente Rafael Correa, lo iban a destituir supuestamente, y él decretó lo que allá le llaman la muerte cruzada. La muerte cruzada. Yo me liquido y te liquido. Se van todos. Nos vamos todos. Entonces él disolvió el Congreso y llamó a nuevas elecciones. Eso tenía que suceder en un plazo creo que de 90 días, ¿verdad? Sí. Y en ese proceso están ellos. Ese proceso se ha ido caldeando porque Ecuador ha ido perdiendo ese encanto de país tranquilo, de país afable, de país bueno para las inversiones, para el turismo. Y en los últimos años eso comenzó a degradarse cuando los chavistas estaban al frente de ese país, que eso duró 10 años, Correa, el presidente. Y eso se relajó, como se relajó toda esa América Latina, que ese populismo llegó al poder. Y ahora en Ecuador hay cárteles de la delincuencia. Y ahí salió ahora un cártel de los lobos, que dice que ellos justiciaron al candidato presidencial, que era el más cercano al presidente actual. Decían que era su delfín. Un periodista, por demás, de larga data en Ecuador. Y sobre todo periodismo de investigación. Un periodismo de investigación y tenía un látigo siempre contra la corrupción. Y ahora, oh sorpresa, lo han ajusticiado y los que lo mataron, si son ellos, a veces son otros mensajes también, dicen que van a seguir matando a los candidatos corruptos que cogen el dinero y después no le cumplen. Bueno, pero este señor era todo lo contrario. Todo lo contrario. Él era el látigo de los traficantes, del crimen organizado, de la corrupción administrativa, todo eso. Y cae víctima de este atentado el pasado miércoles en la tarde en una actividad de proselitismo. La última vez que yo consulté, vi que había una reunión de alto nivel en el Palacio Presidencial entre el presidente, la jefatura de la Junta Electoral, el Procurador General de la República, procuradora, creo que es una dama ya, y la gente que tiene que ver con seguridad interior, buscando una respuesta al tema, porque ahora mismo, yo no tengo la información de las últimas horas, pero sí, Ecuador está en una situación preocupante. Yo llamé a un amigo la misma noche de los acontecimientos para preguntar qué era lo que pasaba, y él me contaba, no, aquí esto está, que yo no te puedo decir cómo está, sí, está fuera de control. De hecho, concluida esa reunión, estaba el ministro Interior, el ministro de las Fuerzas Armadas, el pleno completo, lo que es la Junta Central Electoral allá, que es el Instituto Electoral Ecuatoriano, y demás autoridades, y el presidente dijo que por el bien de la salubridad de la democracia continuaban las elecciones. Van a ser el 20 de agosto y declaró 3 días de duelo, y hay un estado de excepción a nivel nacional. Un estado de excepción es cuando ya las Fuerzas Armadas intervienen por temas de seguridad ciudadana inmediata el país. También va a establecer un toque de queda para dar con los pandilleros y veamos qué pasa. En el plano electoral, lo que se rumora ya es que la que era candidata a vicepresidenta va a enfrentar a la candidata a la presidencia del correísmo, porque es una mujer que tiene. Sí. Entonces sería una confrontación electoral entre dos mujeres. Pero, sin embargo, Villavicencio, que así se llamaba, el candidato asesinado, no estaba entre los punteros. En la última semana, creo que tengo una encuesta aquí, había y se rumoraba que él con los partidos minoritarios, los de menor popularidad, iban a llegar a un gran acuerdo la última semana antes del 20 de agosto, y de hecho, él había dicho en un programa el día lunes de la semana en curso, antes de su muerte, de que él iba a sacar 21 casos de peculado
del correísmo, donde ahí estaba envuelta también la candidata a presidente. Lo dijo en vivo que tenía pruebas fehacientes, porque de hecho él fue uno de los principales promotores como periodista de investigación del caso que explotó con Odebrecht y el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Sí, creo que él dijo en la actividad saliendo de la cual fue victimado, que la candidata opositora a él era la que tenía que llevar chaleco antibala, porque era la que tenía problemas de seguridad por su conducta y su pasado y su partido, y que él no, que él dijo que su chaleco antibala era la gente que estaba ahí. Bueno, no, eso no le sirvió, evidentemente, porque la realidad da duro, y si había un plan para asesinar candidatos presidenciales, comenzó, porque la pandilla esta que mató al periodista candidato en Ecuador, en sus declaraciones dijo que se iba a repetir, que parece que ellos tienen a alguien más en la lista para matarlo antes de las elecciones. Bueno, si eso se da, ya será la hecatombe de Ecuador. Sí, mire, en la última encuesta que se hizo a nivel nacional, la señora Luisa González, que es la candidata del correísmo, tenía un 26.0% a nivel nacional. Allá hay segunda vuelta, ¿verdad? Sí, y le seguía Fernando Villavicencio con un 13.5%. ¿Ya estaba en segundo lugar? Sí, y el tercer lugar lo tenía Yacu Pérez. Yacu Pérez es un líder sindicalista de los indios que paralizó, sí. Tenía un 10.1%. Y después, le seguía Daniel Novoa, que es hijo de Álvaro Novoa, del Grupo Novoa allá, ahí tenemos las imágenes, y lo que se rumoraba era que el señor Fernando Villavicencio había llegado a un acuerdo con Daniel Novoa y con los indígenas, o sea, que hubiese tenido una amplia ventaja sobre Luisa González. Quedaba en primer lugar en la primera vuelta. Sí, así es. Pues ya sabemos qué es lo que está pasando. Esa información le va dando forma. Claro, hay muchos factores ahí, que es lamentable eso. ¿Y qué pasará en Ecuador? Bueno, fue insistente el presidente Guillermo Lasso, pidió solidaridad al pueblo. Creo que tengo, creo que puedo enviar, tengo las declaraciones de la... Hay que decir que ha sido de mucha nobleza lo del presidente Lasso, que cuando disolvió el Congreso, él dijo, yo no soy candidato. De inmediato lo dijo, de inmediato. Eso ha sido de mucha nobleza y también el reconocimiento a que ya no es su tiempo. O sea, hay que ponerse a un lado en algún momento, en la acción política, en la acción empresarial, en la acción humana. En cualquier momento usted tiene que decir, no me toca, ya no me toca, ya no está invocando a Dios para cosas que no van. Ahí tenemos, así, creo que tenemos, posterior a esa reunión, se hizo una transmisión de cadena nacional donde él explica el por qué deben seguir su curso las elecciones el 20 de agosto. Creo que fue una actitud muy democrática de un presidente pensando en lo poco que pueda quedar de estabilidad en un país allá, licenciado. Bueno, por eso le digo, ha sido mucha nobleza del presidente Lasso asumir la posición que asumió, teniendo la posibilidad de postular y de manipular. Sí, sobre todo la manipulación. Para seguir y para salir bien parado en las elecciones. Sin embargo, este acontecimiento que enluta a América Latina, que enluta al mundo, que habla muy mal de un país del que yo hablaba muy bien antes, no debe ser óbice para que se pare. Realmente, como decía el poeta, la vida sigue igual, la vida tiene que continuar, pero los dirigentes de Ecuador tendrán que poner el ojo en su propia realidad, el pueblo ecuatoriano, saber lo que hace, porque parece ser que eso no es un problema de pandilla, eso es una lucha de poder anticipada. Así es, así es. Porque lo que llevó al presidente Lasso a disolver el Congreso fue esa lucha de poder, fuera de tiempo y también desintonizada, porque se quiso forzar una ausencia en la presidencia, que todo el mundo dice que el plan ulterior es volver a traer al señor Correa a presidir el Ecuador. Se dice también que la candidata Luisa González no es más que eso, que una ponte ahí hasta que yo llegue. Entonces, si Ecuador está a esos niveles, ya eso estamos hablando de la mayor corrupción, porque eso se llama testaferro. Así es. Hay que ver qué es lo que pasa ahí. ¿Usted que conoce bien el Ecuador? Bueno, se rumora que parte de la muerte cruzada fue del presidente Lasso
era que hizo facto él dejara de ser presidente, fuera destituido. La próxima moción que iba a ser vista en la Asamblea Nacional era la absolución de la cuenta pendiente, que ese sí tiene cuenta pendiente, con la justicia, que tiene el expresidente Correa, que de hecho tiene una tarjeta roja de la Europol. En Bélgica, porque no hay acuerdo de extradición, él está refugiado allá. No, Bélgica se caracteriza por refugiar a ese tipo de fugitivos. Sí, ahí tenemos las declaraciones del... Ahí no que está Puigdemont también. Sí, refugiado. Claro que sí. Tenemos las declaraciones del presidente Guillermo Lasso cuando... A ver qué fue lo que dijo Lasso. Retroceder. El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Debemos desterrar el odio y la venganza como práctica política. Por eso, todas las autoridades aquí reunidas nos mantendremos juntas y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Esta es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia, la vida, la integridad de la familia ecuatoriana y el futuro del país. Este momento, ante la gravedad de los hechos que conmocionan al Ecuador, voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto. Bueno, esa es la actitud de un presidente. No puede dejar que en su mano, digamos, se disluya la institucionalidad de un país. Ante un desafío de ese nivel, una respuesta de ese nivel. Uno lo que espera es que le vaya bien a los ecuatorianos, que en apenas menos de 2 semanas tienen una elección crucial. Hay una frase en ese discurso del presidente Lasso que hay que tomarlo con pinza. Él dice que el crimen organizado hay que combatirlo aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. De ahí lo que yo iba diciendo, por ahí va. Iba diciendo y vive diciendo sobre la política local aquí. Entonces, ojo con eso, pongamos atención ahí. Yo me siento orgulloso de lo que tenemos aquí. Aquí yo no me hago la idea de que pase una cosa así. Nuestros dirigentes tienen mucha más madurez que eso. Yo no me hago la idea de ver un grupo de forajidos con metralleta y la cara cubierta diciendo que ellos son los que mandan. Aquí no creo que eso pase, no va a pasar nunca. Y que el Creador nos proteja de eso. Y lamentamos lo que ha pasado en el queridísimo pueblo de Ecuador. Deseamos que ellos puedan seguir adelante con su democracia, que la elección permita erradicar esas bandas que ellos tienen allá llamadas partidos políticos y que no regrese ese pasado tan lastimero que los apabulló durante muchos años en el Ecuador. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.